Muy buenas a todos. En el video de hoy vamos a abarcar el tema de la glucogenólisis. Pero antes de empezar tenemos que saber diferenciar entre glucogenólisis y glucogénesis. En estos casos, la glucogenólisis, es decir, la palabra que lleva el término lisis, como sabemos, el término lisis se refiere a degradar, ya sea cualquier tipo de compuesto, mientras que el término génesis se refiere más con el crear, con el formar. Entonces esta es su diferenciación. El término que lleva lisis se refiere a la glucogenólisis, a la degradación del glucógeno. De hecho, su mismo nombre lo dice, glucógeno y lisis. En estos casos están las dos palabras juntas, pero si separamos cada una, pues cada una tiene sus significados, como por ejemplo la glucólisis. Gluco se refiere a la glucosa y lisis pues a la degradación de la glucosa. En estos casos, la glucogénesis, pues gluco se refiere pues al glucógeno y génesis a la formación. En este caso se hace una cierta conjugación. ¿Por qué? Porque en sí tendría que ser glucógeno génesis, pero pues para cortarlo, que suene por así decirlo más estético, por así decirlo se comió la O y se menciona como glucogénesis. Algo importante a tener en cuenta es el balance energético, que es muy importante en nuestro organismo. Pero para empezar, ¿qué es el balance energético? El balance energético es el equilibrio entre la energía que obtenemos de los alimentos y la energía que gastamos en nuestras actividades diarias o con nuestras funciones vitales. Es muy importante mantener estable el balance energético, ya que es muy esencial para nuestra salud. Es decir, el balance energético aumenta con lo que consumimos, es decir, ya sea alimentos, etc. Y disminuye ya sea con nuestras actividades o también con nuestras funciones vitales. En estos casos, ¿qué regula al balance energético? Bueno, en el balance energético tenemos tres tipos de regulación. Está la regulación del sistema nervioso central. ¿Qué hace el sistema nervioso central? El sistema nervioso central, mediante el hipotálamo, ojo, no confundir con hipocampo, el hipotálamo, este va a funcionar como un punto de control, el cual se va a encargar ya sea de activar o inhibir el hambre, esto mediante hormonas. Ahora, de aquí se viene el segundo regulador, que vendrían a ser las hormonas o también llamadas señales periféricas. ¿Qué quiere decir? Ahora, en cuanto al grupo de hormonas que tenemos que se encargan de esta regulación, tenemos por ejemplo la leptina. ¿Y de qué se encarga la leptina? La leptina es principalmente producida por el tejido adiposo. Como sabemos, el tejido adiposo es considerado un órgano endocrino y la leptina se encarga de inhibir el apetito. Y tenemos su contraparte, que su contraparte es la grenila. ¿Qué hace la grenila? La grenila lo que hace es básicamente estimular el apetito. ¿Y la grenila dónde es sintetizada? Es sintetizada principalmente en el estómago. Y la grenila está principalmente regulada por el pH del estómago. Y dependiendo del pH en el que se encuentra el estómago, se va a dar la liberación de esta hormona.
Otra hormona muy importante en el balance energético es la insulina. ¿De qué se encarga la insulina? La insulina, como sabemos, es producida por las células beta del páncreas o las células B del páncreas. Principalmente se encargan de regular la saciedad, además que también la insulina se encarga, por así decirlo, de almacenar glucosa. En estos casos, la insulina lo que va a activar, las principales rutas que va a activar, va a ser la glucólisis, ya sea para la glucólisis, la glucogénesis, es decir, para almacenar, es decir, para crear estas reservas de glucógeno, y por último, la gluconeogénesis, es decir, formar glucosa a partir de otras moléculas. Y por último, otra hormona muy importante es el glucagón. ¿El glucagón qué hace? Como vimos con la leptina y grenila, que por así decirlo son contrapartes, son enemigos, por así decirlo, la insulina y el glucagón es lo mismo. La insulina principalmente se encarga de almacenar, como mencioné, la glucosa, mientras que el glucagón se encarga de liberarlo, es decir, estimula la liberación de energía. El glucagón es principalmente producido por las células alfa del páncreas o células A del páncreas. En estos casos, al liberar energía, las principales rutas que el glucagón va a activar son la glucogenólisis, que es la que vamos a ver aquí y es la que nos interesa, y la glucólisis. Por último, el último factor o regulador del balance energético es los factores, ya sean conductuales o ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto me refiero a que estos factores ya están regulados, ya sean por los hábitos alimenticios, es decir, lo que consume la persona, el nivel de actividad física, el nivel de ejercicio que esa persona realiza, además que también factores psicológicos, factores sociales, factores culturales, etc. Ahora, el organismo, como mencioné, el balance energético principalmente se centra en el balance entre obtener y gastar energía. ¿Cómo el organismo gasta esta energía? Principalmente el organismo en un 60 a 75% gasta su energía en lo que conocemos como el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es básicamente nuestro consumo normal diario de energía, es decir, la energía que es utilizada ya sea para mantener la temperatura corporal, los latidos del corazón, la sinapsis entre neuronas, etc. Del 15 al 30% está la actividad física, es decir, la cantidad de ejercicio que hacemos. Este valor depende principalmente en cada persona. ¿Por qué? Porque no todas las personas hacen ejercicio con la misma intensidad y ni con la misma periodicidad. También en un 10%, un valor más chico, está el efecto de los alimentos. ¿Cómo el efecto de los alimentos nos va a hacer gastar energía? ¿Por qué? Porque nosotros consumimos energía cuando se metabolizan estos, ya sean los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. De hecho, las diarreas, principalmente cuando una persona se encuentra en estados de inanición por tiempos bastante prolongados, si ésta consume un alimento, por así decirlo, muy pesado, entre comillas, lo que va a generar es diarrea. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque al no tener suficiente energía, si nosotros consumimos un alimento muy complejo, nuestro estómago y nuestras células no van a tener la suficiente energía para degradarlo y para absorberlo. Por lo tanto, va a generar que no se absorba correctamente por esta falta de energía y se desarrolle la diarrea. Ahora, hay que tener algo en claro y es el concepto de glucógeno. Ya hablamos del balance energético, ya hablamos de cómo gastamos energía,
y que regula a este balance energético. Ahora pasaríamos con el glucógeno. ¿Qué hace precisamente el glucógeno? ¿De qué se encarga? De manera sencilla y clara, es una reserva de glucosa. El glucógeno es una reserva de glucosa. Esta reserva de glucosa está disponible para uso inmediato en estados en los que el cuerpo, ya sea que se encuentre en estados de inanición, de hipoglucemia, es decir, niveles bajos de glucosa, etc. El glucógeno se va a almacenar principalmente en el hígado. Como sabemos, el hígado es el principal almacén de energía. En la materia de bioquímica van a haber distintas rutas metabólicas que dependen en gran medida de nuestro gran amigo glucógeno, porque el glucógeno es casi vendría a ser nuestra mitocondria a nivel macroscópico. ¿Por qué? Porque se encarga de casi todas las rutas, o no solamente las rutas, sino que se encarga, es como un regulador es un regulador energético para diferentes rutas metabólicas y para igual distintos órganos. Ahora, el glucógeno, como mencioné, se almacena principalmente en el hígado. También se suele almacenar, por así decirlo, en segundo lugar, en músculo esquelético y en una pequeña proporción en corazón y cerebro. ¿Por qué se almacena muy poco en corazón y cerebro? Esto se debe principalmente a que los músculos, para empezar, requieren de energía constante. Es decir, ya que reciben estímulos, por ejemplo, autónomos, que se conocen como respuestas de huida. Las respuestas de huida principalmente son cruciales para nuestra supervivencia y en estos casos requerimos de energía inmediata. Además que el corazón y cerebro tienen varios mecanismos de supervivencia, como por ejemplo los cetoácidos. Los cetoácidos sirven como fuente de energía alternativa principalmente para corazón y cerebro. Por lo tanto, al tener otros mecanismos de supervivencia, en estos casos de supervivencia energética, el corazón y el cerebro no tienen la necesidad de recurrir de manera inmediata a la glucosa. Por lo tanto, van a priorizar los cetoácidos que la glucosa, mientras que el músculo esquelético, la glucosa es necesaria para las respuestas de huida. Y además que diariamente, todo el tiempo, si estamos caminando, si estamos corriendo, vamos a necesitar de energía, vamos a necesitar de glucosa por parte de los músculos. También es importante destacar que la estructura del glucógeno es crucial para su degradación. ¿Por qué? Porque, como se mencionó, el glucógeno es una cadena ramificada de glucosa y cada cierto número de glucosas, como aquí vemos esta cadena, que va a pasar llegando a cierto número, más o menos 9-10 moléculas de glucosa, lo que va a pasar es que se va a crear un nuevo estrato, un nuevo nivel, como aquí vemos, llega a cierto nivel y que va a generar un nuevo estrato. Y esto es muy crucial. ¿Por qué? Porque muchas enzimas, en especial las que tienen que ver con la glucogenólisis, la estructura del glucógeno es crucial para su degradación, que vamos a ver en unos instantes, que no voy a spoilear nada acerca de esas enzimas. Ahora, ya con las bases de lo que es el glucógeno, su estructura, dónde se encuentra y para qué sirve, ahora sí hay que trasladarnos con la glucogenólisis. La glucogenólisis, como mencioné, es un proceso por el cual el glucógeno presente principalmente en hígado y el músculo esquelético es degradado a glucosa. ¿Dónde ocurre la glucogenólisis? La glucogenólisis ocurre en el citoplasma de las células. Este proceso ocurre demasiadas veces al mismo tiempo, por tanto se eliminan múltiples moléculas de glucosa de las cadenas ramificadas de homopolisacáridos de glucógeno,
¿A qué me refiero con cadenas ramificadas de homopolisacáridos de glucógeno? Las cadenas ramificadas, es decir, estas cadenas, pero ¿por qué homopolisacáridos? ¿Por qué ese término? Se le dice homopolisacáridos, ¿por qué? Porque el glucógeno en sí es una cadena que se compone de las mismas moléculas, es decir, la cadena está compuesta, esta molécula es igual a esta, y esta es igual a esta, y esta es igual a esta, y todas en conjunto crean una cadena, es decir, crean una cadena de glucógeno. La glucogenólisis, cuando nos encontramos en estados de hipoglucemia, es decir, que la glucosa se encuentra más o menos por debajo de 70 miligramos por decilitro, el páncreas a través de sus receptores va a detectar la hipoglucemia presente. En consecuencia, las células alfa del páncreas son activadas, y con ello, ¿qué se da con la activación de las células alfa? La liberación de glucagón. ¿Y el glucagón qué va a hacer? Va a estimular la liberación de glucosa, es decir, va a activar la glucogenólisis. Ahora, el objetivo de la glucogenólisis, el producto final de este proceso, es la glucosa 6-fosfato, que esta es la que va a iniciar la glucólisis. La glucosa 6-fosfato, después de que es producida, será transportada al torrente sanguíneo, este es un vaso, y finalmente llegará al músculo esquelético. ¿Para qué? Para ser utilizada. En estos casos, la glucosa 6-fosfato producida en los músculos pues no tiene la necesidad de viajar. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en los músculos, es decir, ya no tiene por qué tomar el transporte de la sangre para llegar a ellos si ya se encuentra ahí. Ahora, voy a quitar estos apuntes. Ahora, los pasos de la glucogenólisis. ¿Cuáles son sus pasos? Principalmente, la glucógeno fosforilasa, ¿de qué se va a encargar? Esta enzima se encarga de romper los enlaces alfa 1,4 de una rama lineal de glucógeno, es decir, se encarga de degradar una molécula de glucógeno de esta rama. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar la liberación de una molécula, la glucosa 1-fosfato. ¿Por qué se llama glucosa 1-fosfato? Porque esta molécula de glucosa va a tener el grupo fosfato, es decir, esta es la molécula de glucosa, el grupo fosfato lo va a tener en aquí el fosfato, no se ve, el fosfato se va a encontrar en el carbono 1, de ahí su nombre, glucosa 1-fosfato. Para que esta reacción pueda ocurrir se gasta más bien, aquí se gasta un UTP. ¿Qué es un UTP? Uridina trifosfato. Es decir, ¿qué pasa aquí? El UTP va a donar este fosfato que está aquí, se lo va a donar a la glucosa. ¿Y qué va a pasar? Que este fosfato se va a adherir, por así decirlo, al carbono 1 de la glucosa, generando glucosa 1-fosfato. En este caso, el UTP pasará a convertirse en UDP, es decir, uridina difosfato. Esta es una de las primeras enzimas que se encarga de la degradación del glucógeno. Ahora, ¿cómo la glucosa 1-fosfato será convertida a glucosa 6-fosfato para entrar a la glucólisis? Aquí entra principalmente la fosfoglucomutasa. ¿Qué hace la glucosa fosfoglucomutasa?
esta enzima se encarga de pasar la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Pero ¿cómo lo hace? Principalmente, déjenme escribo. Principalmente esto ocurre por una recolocación, es decir, aquí tenemos nuestra molécula de glucosa, aquí se encuentra el fosfato, pues la fosfoglucomutasa lo que va a hacer es simple y sencillamente va a mover este fosfato al carbono 6. Vamos a ver aquí. Es decir, eso es todo lo que hace. Básicamente de eso se encarga, simple y sencillamente de cambiar el fosfato al carbono 6. Y cuando el carbono se encuentra el fosfato se encuentra en el carbono 6, ¿qué va a ocurrir? Que la glucosa 6 se va a convertir en glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato ya se encuentra lista para ser utilizada en la glucólisis. Es decir, se va al torrente sanguíneo, llega al músculo y es usada en la glucólisis. Ahora, hay otra enzima muy importante que se encarga de desramificar. ¿Qué hace esta enzima? ¿Qué desramifica? Ya vimos que está la enzima fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, que se encarga de cortar directamente moléculas de glucosa. Está la glucofosfomutasa, que se encarga de mutar, su nombre mismo lo dice, mutasa, de mutar, de transformar la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Y por último, la enzima desramificante. ¿Qué hace la enzima desramificante? Esto es muy importante para el continuo proceso de glucogenólisis. Tiene dos funciones. La principal, transfiere una rama de glucógeno hacia la cadena principal. Es decir, aquí la tenemos. Esta rama de glucógeno, como vemos, que estoy señalando aquí, voy a cambiar el color. Esta rama que se encuentra aquí, como vemos, ya son poquitos. Entonces, al ser ya poquitas moléculas, ¿qué va a hacer? Va a cortar toda la rama, es decir, la va a cortar completamente y la va a trasladar a una nueva rama, es decir, una nueva rama lineal de glucógeno. Es decir, ya hay poquitas aquí, entonces no es conveniente que la fosforilasa siga cortando. Entonces se va a pasar a una nueva rama, y ¿qué va a pasar? Esta nueva cadena lineal de glucógeno puede ser cortada nuevamente por la glucógeno fosforilasa, es decir, ya hay, por así decirlo, una nueva rama, y va a ir una por una la glucógeno fosforilasa cortando, y cuando ya hayan poquitas moléculas de glucosa en la rama, ya se estén, por así decirlo, acabando, terminando de cortar completamente, va a entrar la desramificante y va a decir, ahorita te cambio y te muevo una nueva, y así, como un ciclo. Se va a acabar la línea de glucógeno, es decir, la rama lineal de glucógeno, casi se acaba, la desramificante la mueve una nueva línea y la fosforilasa corta. Y eso es básicamente lo que hace. Además que tiene una segunda función, que rompe los enlaces 1,6 liberando glucosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque como vemos en esta cadena está unida a esta, porque obviamente no van a estar flotando unas de otras, sino que esta molécula de aquí está unida a esta. Entonces, si queremos cortar toda la cadena, tenemos que quitar esto, no tiene por qué estar unido. Entonces, la desramificante corta de lleno esta rama, esta la traslada hacia una nueva rama, pero la molécula de glucosa que está unida a la rama, se podría decir a la rama anterior, a la rama inferior, pues de plano la va a cortar. ¿Y qué va a generar esto? Glucosa 1-fosfato. ¿Y qué va a pasar? La glucofosfomutasa va a entrar y la va a transformar en glucosa 6-fosfato. ¿Para qué?
para que esta molécula sea usada en la glucólisis. Y hasta aquí sería todo. Este sería el proceso de glucogenólisis. Aquí en este video abarcamos su concepto, que es el glucógeno y los principales reguladores del balance energético, y cómo el balance energético tiene que ver con la activación de la glucogenólisis. Cualquier duda que tengan o también cualquier solicitud que tengan sobre un video acerca de hormonas o también acerca de reguladores propios de la glucogenólisis, lo pueden escribir en la caja de comentarios y les estaremos respondiendo. Eso sería todo, hasta luego y les mando un abrazo y un saludo.